estimado docente. Mi nombre es Natalia González y le quiero presentar mi trabajo de psicopatología evolutiva en donde vimos los trastornos ansiosos. A modo de introducción, el presente trabajo buscaba identificar las diferentes alteraciones patológicas de los procesos psicológicos. Por ello, es necesario conocer algunos tipos de trastornos afectivos ansiosos junto a sus principales características. La definición de trastorno se asimila a desequilibrio, ruptura, y la patología o enfermedad sería la desviación indeseable peligrosa de la enfermedad. Dicha definición nos ayuda a entender la importancia que tiene el poder estudiar los distintos trastornos existentes, ya que cada vez es más frecuente encontrarnos con individuos que padecen estos trastornos y la implicancia que tiene no son solo para ellos, sino también para su entorno. Bueno, a continuación se describen los distintos tipos de trastornos que vimos en la última unidad con el fin de analizar sus propiedades características y las cuales están disponibles en la guía para el diagnóstico, la cual es el DMS-5. Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado emocional de agitación e inquietud percibido como desagradable o displacentero. Su función es detectar situaciones de amenaza o peligro físico o psicológico en su entorno. La ansiedad provoca en el organismo una reacción de alerta y se prepara para una posible huida o enfrentamiento. Es importante señalar, estimado profesor, que la ansiedad es un síntoma y por tanto puede estar presente en distintos síntomas psicopatológicos. Por lo tanto, es necesario conocer con más profundidad cuáles son los síntomas para entender cuál es el diagnóstico de la persona. Además, se debe considerar cuál es la diferencia entre la ansiedad dada por el transcurso de un trastorno mental o por los problemas médicos o con aquellos que son inducidos a través de un tipo de sustancia. Es necesario además conocer la diferencia entre ansiedad y miedo. En la ansiedad, el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza de tipo interna. Sin embargo, en el miedo, la persona conoce al sujeto externo y además delimita qué es lo que lo amenaza y se prepara para responder frente a este objeto. La ansiedad tiene distintos niveles, los cuales son el nivel cognitivo-emocional, en donde aparece la preocupación, la expectativa de fracaso, incapacidad, fallas en la concentración y memoria, irritabilidad y llanto. En nivel fisiológico tenemos cambios físicos, somáticos, caracterizados por sudor, respiración agitada, palpitaciones, taquicardias, mareos, desmayos, bruxismo, dolor de cabeza y temblores. A nivel conductual, tiene una conducta observable de escape. En la ansiedad existen dos factores en donde podemos encontrar factores genéticos y físicos. Es muy común que miembros de una misma familia luchen por síntomas similares en relación con la ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad tiene una influencia genética, al igual que otras enfermedades de tipo mental. En este caso, respecto a los factores físicos, los investigadores han concluido que las personas luchan contra el trastorno de ansiedad, por lo que suele tener un desequilibrio químico en el cerebro. En los factores de riesgo, acá podríamos destacar los antecedentes familiares de una ansiedad social, conflictivo y problemas estresantes, por ejemplo, problemas económicos, enfermedades, entre otras. En los factores protectores encontramos un buen manejo del estrés, contar con el apoyo de sus familiares, entre otros. Una vez que hemos aprendido sobre el trastorno de ansiedad, se hace muy necesario conocer las distintas manifestaciones, las cuales se nombran a continuación, con sus respectivas características. También es muy importante destacar que todos comparten un núcleo central, dado por la ansiedad como síntoma fundamental, a pesar de la naturaleza variada en la que la ansiedad puede estar presentada. Tenemos el trastorno de pánico, que corresponde a un conjunto de síntomas somáticos y psicológicos, en las cuales sumen a un sujeto a un estado de perturbación muy importante. Dentro de sus síntomas encontramos la inestabilidad, palpitaciones, nerviosismo, sensación de ahogo y entre otros. Como se indica en la literatura, el inicio de la crisis de pánico o angustia es brusca. Estos episodios suelen durar entre 20 a 30 minutos, dejando a la persona muy agotada. Una vez que finaliza, generalmente las personas sienten mucho miedo de tener un infarto o volverse loco. Y por último, la persona sujeto siente mucho miedo a volver a repetir el evento. Las crisis de pánico se pueden dar por distintas formas. Entre ellas encontramos la agorafobia. Si bien la agorafobia es la aparición de ansiedad que presenta un sujeto cuando se encuentra en lugares en donde es difícil escapar, por lo que en caso de que aparezca una crisis de angustia o algún síntoma similar, puedan necesitar ayuda, por lo que por lo general evitan estar solos, suelen ocupar transporte público, entre otros. Y cuando es con agorafobia, las personas presentan un miedo anticipatorio, lo que le hace tener una conducta de evitación.
Bueno, y para destacar, los sin agorafobia se caracteriza por la aparición repetida o inesperada de crisis de angustia, que es la posibilidad de experimentar una nueva crisis nuevamente. A modo de síntesis de este diagnóstico, no se puede efectuar un diagnóstico de trastorno de pánico si los efectos se consideran secundarios o efectos de una enfermedad o por el uso de un medicamento. A modo de reflexión personal y habiendo experimentado una crisis de pánico, podría señalar que la mayor parte de los síntomas que refiere el DSM-5 son muy efectivos, ya que realmente uno siente un miedo persistente a que el evento pueda volver a aparecer o la sensación que va a morir. En el trastorno por estrés agudo, bueno, si bien este trastorno es de tipo temporal, pero con bastante gravedad que surge como respuesta a una situación estresante excepcional. Esta situación estresante puede ser un acontecimiento traumático o muy impactante, por ejemplo, la muerte súbita de algún familiar. En este trastorno las personas desarrollan una serie de síntomas, tales como insomnio, irritabilidad, sobresalto, también evitación. Su diagnóstico diferencial hace necesario que los síntomas no estén presentes ante el evento traumático, sino que hay que descartar otro tipo de patologías que pudieran estar asociadas a estos síntomas. A modo de reflexión, sin duda en nuestro país se presentan muchos de estos trastornos por estrés agudo, por lo que es muy necesario que se tomen medidas respecto a la salud mental de las personas. Tenemos también el trastorno por estrés postraumático, el cual se caracteriza por la presencia de una serie de síntomas asociados a un evento traumático que provoca malestar en la mayoría de las personas, gatillando síntomas de tipo disociativo, de ansiedad o estímulo, más asociados al trauma de reexperimentación del traumatismo, junto a las alteraciones afectivas como la pérdida de interés, de motivación de las actividades que antes le eran gratificantes y además sensaciones de desinterés respecto a los aspectos más amorosos, entre otros. Respecto a los síntomas, estos comienzan a aparecer durante los 3 primeros meses posteriores al evento traumático, y en cuanto a la diferenciación, es un trastorno psicótico leve, un trastorno disociativo, se debe diferenciar también de una historia afectiva y de un trastorno adaptativo, el cual debe ser diagnosticado caso a caso para saber cuál es el trastorno primordial. Un claro ejemplo de esto, profesor, podría ser cuando las personas sufren un accidente automovilístico en donde hay personas muertas y una de ellas sobrevive. Tenemos el trastorno por ansiedad generalizada. La característica principal es el estado constante de preocupación que vive la persona y que puede ser sobre circunstancias vitales o adicciones muy diferentes, tales como familia, salud, motivos económicos, entre otros, por un periodo que es mayor a 6 meses. Podemos agrupar los síntomas de este trastorno en 4 grupos: en tensión automotriz, vigilancia y alerta, expectativa, aprensiva, entre otras. Los síntomas depresivos también son frecuentes y aparecen en situaciones tales como el temblor, la fatiga, los trastornos gástricos, entre otros. El curso de este diagnóstico tiende a ser crónico, pero es fluctuante, las cuales coinciden con épocas en donde los sujetos presentan alguna situación de estrés. También tenemos el trastorno ansioso mixto depresivo. Su característica esencial es la presencia de síntomas ansiosos y depresivos, sin que ninguno de los dos predomine, teniendo suficiente fuerza para que ambos sean diagnosticados por separado. En este sentido, cuando más leves sean los síntomas de ansiedad y depresión, existirá una mezcla mayor entre ambos cuadros. Por lo tanto, es más posible que nos encontremos con un trastorno ansioso mixto depresivo. Respecto a la diferenciación, es importante diferenciarlo del trastorno adaptativo. También tenemos la fobia, que es el miedo persistente o irracional a un objeto de actividad o situación específica que provoca en el individuo la necesidad de evitar algún objeto, situación o actividad a toda costa. Aquí es importante saber que el sujeto reconoce que el miedo que siente es exagerado, irracional y desproporcionado respecto a lo que en realidad le podría suceder. Podría señalar con respecto al curso y pronóstico de este trastorno que es crónico y si la persona no recibe un diagnóstico adecuado, es crónico si la persona no recibe un diagnóstico adecuado. Además, es importante diferenciarlo de otros trastornos que están asociados a los miedos, tales como el trastorno de personalidad por evitación, agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo y de los trastornos psicóticos. Bueno, para hablar del trastorno obsesivo-compulsivo, este se caracteriza por la presencia de obsesiones y pensamientos y sentimientos, ideas y sensaciones y actos compulsivos, los cuales son comportamientos repetitivos e indeseables que llevan a las personas a hacer las cosas una y otra vez, como por ejemplo la obsesión por la limpieza.
Otro aspecto importante es la tonalidad afectiva, en donde aparecen sentimientos de culpa, disconformidad mental interna, la cual siempre está presente, aunque sufran y luchen por ello, por lo que la perfección siempre se muestra inalcanzable para ellos. Es por esta razón que algunos de los síntomas se caracterizan por el detallismo, la exigencia de los demás, el perfeccionismo, la expresión restringida de actos, entre otros. Respecto al curso y pronóstico, podría señalar que siempre aparece sobre una persona con personalidad que es de tipo obsesiva. Su evaluación es de tipo crónica y puede experimentar altos y bajos de su gravedad. Es importante poder distinguirlo de la fobia, de la ansiedad mayor, de la hipocondría y de la esquizofrenia. El trastorno de ansiedad a causa de enfermedad médica. Este trastorno me parece muy importante, ya que en Chile la cantidad de enfermedades existentes, las cuales son muchas de carácter terminal, como el cáncer, hacen que las personas caigan en un estado de mucha ansiedad, por lo que es muy importante el poder comprenderlo. Este diagnóstico se utiliza cuando los síntomas de ansiedad son producidos por los efectos directos de una enfermedad. Si bien la lista de trastornos psicológicos es muy amplia, podemos destacar lo siguiente. Por ejemplo, el déficit vitamínico, la neumonía, la arritmia cardíaca y el hiper o hipotiroidismo. Debemos diferenciarlo de los otros trastornos de ansiedad, dada la patología fisiológica que presenta la persona, y según esa patología se podría describir cuál sería su curso y pronóstico. A modo de conclusión, estimado profesor, podría indicarle que sin duda el DMS-5 es una guía que nos ayuda a comprender los trastornos existentes, las que nos benefician en los aprendizajes de los trastornos existentes. La importancia de poder comprender cada trastorno es sin duda muy beneficioso para nuestro futuro profesional, aunque el análisis de cada uno de ellos es propio de los psiquiatras o profesionales de otras áreas de las ciencias. Para nuestra profesión nos dan las pautas para poder intervenir de mejor forma con las personas que padecen estos trastornos. Desde una mirada y reflexión personal, creo que la crisis de pánico y el trastorno por enfermedad médica son uno de los cuales llamaron más mi atención, ya que vemos como muchas personas manifiestan estos síntomas, las cuales muchas veces son incomprendidas como sociedad, lo que nos hace o nos invita a poder tomar conciencia sobre las implicancias que significa padecer cualquiera de ellas. Y a modo de reflexión personal también, el vivir uno de estos trastornos, como lo es el caso de la crisis de pánico, son sin duda miedos que se experimentan y que quisiéramos que no se vuelvan a repetir. Por lo tanto, el buscar ayuda con profesionales es de suma relevancia para reconocer los síntomas y poder sobrellevar de mejor forma los trastornos. Y por último, como sociedad tenemos una gran responsabilidad en poder concientizar a los gobiernos para que pongan especial atención en los trastornos existentes, ya que la salud mental no solo en nuestro país, sino que en el mundo es cada vez más preocupante, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, estimado profesor. Algunas de las bibliografías utilizadas fueron las de Morrison, con el DMS-5, que es la guía para el diagnóstico clínico. También utilizamos las lecturas que nos entrega la profesora Santander y las otras referencias que ustedes también nos indicaban a través de los videoclases. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.